Ok, buenos días. Muchas gracias a los asistentes. Bueno, vamos a empezar con un tema de insuficiencia respiratoria aguda, como parte de los temas que se está distribuyendo por parte de enseñanza, y agradecerle también a la doctora Medina Celi. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Es una paciente de sexo femenino, 60 años de edad, ingresa a la UTI cursando un posoperatorio de una duodenopancreatectomía cefálica por un MOE, que es una masa ocupante de espacio en cabeza de páncreas. El antecedente de esta señora tiene hipotiroidismo, colecistectomía e histerectomía. Bueno, al ingreso la paciente está estable hemodinámicamente, ¿ya? A nivel respiratorio también aire ambiente, está con hipoxemia. Al examen físico está febril, normotensa, taquipneica, pero despierta. Y los rayos X de tórax es la siguiente. ¿Ok? Entonces, esta es la gasometría, ¿ya? Comentarles que el caso clínico está a nivel del mar. Entonces, como ven, el pH está menos de 7.35, estamos hablando de una acidemia. El PCO2 está elevadísimo, está con 66, vamos a ir hablando que es una acidosis respiratoria. Pero también el PO2 está bajo, con 52.8, ¿no? A nivel del mar consideramos hipoxemia menos de 60 milímetros de mercurio. Entonces estamos hablando de una hipercapnia y una hipoxemia. Entonces, como conclusión, decimos que está en una acidosis respiratoria, una insuficiencia respiratoria mixta. El gradiente alveolo arterial calculado, que lo vamos a ir viendo como vamos a calcular, está en 14.7 y está con dosis de fentanilo para manejar el dolor. ¿Qué hacemos? Entonces, la charla va en base a que vamos a tratar de resolver este caso, ¿ok? Vamos a ir hablando qué es la definición. Para empezar, la insuficiencia respiratoria es una disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Ok? Es un fracaso del proceso de entrega de oxígeno a los tejidos o a la eliminación de estos, del CO2 de estos órganos, ¿no? La alteración de los gases en sangre, pues en la literatura indica que la hipoxemia se da por una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio o inferior, la saturación menor a 90% y la hipercapnia con una PCO2 superior al 55%. Recordar que esto es a nivel de la costa, ¿no? A nivel del mar. La epidemiología, pues bueno, la insuficiencia respiratoria es muchas veces difícil de determinar, ya que es un conjunto de varios otros síndromes o va acompañado de otras enfermedades. Muchas veces no podemos separar la insuficiencia respiratoria de otro problema. Entonces, la IRA o la insuficiencia respiratoria aguda es potencialmente mortal, ¿no? Entre el 77 a 88.6% en cada 100.000 habitantes por año, esto a nivel de Europa. Y en el Reino Unido representa el 2.9, 1.7 o 5.9% de los ingresos totales en una UCI, y la mortalidad va del 38 al 9.8 y el 49% respectivamente. La clasificación, bueno, vamos a encontrar varios tipos de clasificaciones, según el texto que se revise, pero pues podemos clasificarlo en dos: tiempo de instauración y los parámetros gasométricos. Entre los tiempos de instauración que tenemos, la IRA de tipo, acá vamos a utilizar esto. La IRA de tipo aguda, la crónica y la crónica reagudizada. La crónica reagudizada pues indica cuando el paciente tiene una enfermedad patológica de base ya o una insuficiencia respiratoria crónica y se exacerba por una infección o cosa similar. Entre los parámetros gasométricos pues tenemos la tipo 1, que es hipoxémica o parcial. La PO2 va a tener baja, la PCO2 va a estar normal o baja. La tipo 2 va a ser la hipercápnica o global con una PO2 baja y una PCO2 alta. La tipo 3 y la tipo 4 son las mixtas, pero se desdoblan. La tipo 3 es perioperatoria, como en el caso de la paciente, y el tipo 4 en estados de choque. Bueno, como ven en esta gráfica, existe un espectro amplio de insuficiencia respiratoria. Puede ser de causa neurológica, cardiovascular, pulmonar, y de estos se subdividen todavía a su vez. Entonces estamos hablando de un espectro amplio realmente de insuficiencia respiratoria, que bueno, obviamente con la fisiopatología vamos a ir desdoblando cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar del intercambio gaseoso normal. Entonces, aquí en la imagen vemos un alveolo, este es un vaso sanguíneo, un capilar, tenemos un extremo venoso, tenemos un extremo arterial. Y este es el oxígeno. Entonces vamos a ir viendo que el oxígeno, cada vez que vaya entrando al alveolo, va a haber un intercambio gaseoso, ¿no?
Entonces vamos viendo cómo las moléculas de oxígeno van ingresando, y para esto vamos a tener dos componentes, ¿no? Una presión alveolar de oxígeno, es decir, que mide el oxígeno a nivel alveolar, y una PaO2 que ven como una presión arterial de oxígeno a nivel de los vasos sanguíneos, que esto lo podemos determinar mediante gasometría. Pero ¿cómo obtenemos la presión alveolar de oxígeno? Entonces, para eso pues tenemos que utilizar la ecuación de los gases, ¿no? Entonces, para poder identificar o sacar esta presión arterial, presión alveolar de oxígeno, pues tenemos que tener una fórmula, ¿no? Que el FiO2 es el aporte de la fracción inspirada de oxígeno, aire ambiente 0,21, la presión atmosférica, ojo acá, porque la presión atmosférica a nivel del mar es de 760, a nivel de La Paz, donde estamos, es 495 milímetros de mercurio, la presión de agua es una constante, 47 milímetros de mercurio a temperatura de 37 grados centígrados, la PCO2 o la presión de CO2 a nivel arterial se saca en la gasometría, y este es el cociente, ¿no? El cociente respiratorio, que es de 0,8. Entonces, teniendo todos estos datos, podemos ir reemplazándolos ya en nuestra ecuación, y vamos a ir viendo que sacando las ecuaciones y demás, tenemos el gradiente alveolar arterial. El gradiente alveolar arterial solamente es la diferencia entre la presión de oxígeno a nivel alveolar menos la presión de oxígeno arterial. Entonces, esta ya hemos sacado mediante la ecuación, y esta es pues de la gasometría. Entonces, nos da un valor de 10.10 milímetros de mercurio. El valor normal pues va entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Ojo ahí, el caso de la paciente, ¿cuánto tenía? 14.7. Entonces estaba dentro del rango. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos, vamos a ir hablando, son 5 de estos mecanismos. Vamos a empezar el primero. Uno es primero la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Pues bueno, como ven en la imagen, cuando estamos a nivel del mar, entonces tenemos una bastante cantidad de aporte de moléculas de oxígeno por el mismo hecho de estar a menor altitud. Sin embargo, cuando vivimos vivimos en un ambiente como el nuestro, obviamente va a disminuir esta cantidad de oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígeno va a ser mucho menor, ¿no? Y esto también se ve en pacientes o en personas que hacen escalada, suben a las montañas, hacen escalada realmente a altitudes muy elevadas, como 5.000, 6.000 o hasta 8.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, existe una caída de oxígeno. Entonces, ahí va a existir, por la disminución de oxígeno de aire ambiente, existe una presión de oxígeno a nivel alveolar pues disminuida, por ende una arterial disminuida, y esto se da, como habíamos indicado, a grandes alturas, en lugares con poco oxígeno o en lugares también con incendios. Pero ¿cómo va a estar el gradiente? El gradiente va a estar normal, porque no hay algo que interfiera en este intercambio. Entonces, vamos con la hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar muchas veces es dado por problemas neurológicos, o musculares. Entonces, en este caso, como va a haber una hipoventilación de tipo mecánica, entonces va a existir un acúmulo de CO2. Este CO2 va a incrementar en la sangre y no va a haber un intercambio gaseoso por un tema más mecánico. Entonces, se da en qué patologías musculares, patologías de la pared torácica o patologías neurológicas. ¿Y cómo va a estar el gradiente? Se mantiene. ¿Por qué? Porque no hay una interferencia básicamente entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Entonces, hablamos ya de las alteraciones de la difusión. Vemos que la molécula de oxígeno, cuando ingresa, no puede pasar y empieza a rebotar dentro del alveolo. ¿Por qué? Porque el intersticio se ha engrosado, como ven esa barra negra, y esto muchas veces se da, y en la mayoría de los casos, en patologías respiratorias de tipo intersticial, como fibrosis pulmonar. En esta tomografía, como ven, es un paciente con fibrosis pulmonar. Entonces, como ven, las zonas blancas ya son intersticio, ¿no? Ya es pared gruesa, ¿no? No puedes ahí realizar una adecuada intercambio gaseoso. Sin embargo, tienes otras paredes negras, como ven acá, está mezclado, ¿verdad? Entonces, estas unidades todavía son funcionales y estas otras no. Entonces, cuando un paciente en este tipo de situaciones tiene una infección o algún tipo, digamos, de esfuerzo físico extenuante, puede tener una disminución de la CO2, no siempre una presión de CO2 elevada. Entonces, ¿cómo va a estar acá el gradiente? Aumentado. ¿Por qué? Porque no va a haber una adecuada difusión del CO2. Entonces, en el efecto de shunt sanguíneo, igual tenemos en la parte de la sangre venosa, no se va a oxigenar adecuadamente por otro tipo de mecanismos, como cardiopatías congénitas, fístulas arteriovenosas y en tetralogía de Fallot.
Por último, el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Como vemos la imagen, es una imagen en 3 fases. Como ven, es el mismo alvéolo de antes, pero ahora estamos con 3 alvéolos donde vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, primero la molécula de oxígeno va a pasar a un alvéolo donde puede ser pus, puede ser agua. Entonces, está ocupado el alvéolo, pero no existe esa difusión del oxígeno. Por el otro lado, la molécula de oxígeno sí logra pasar a un alvéolo libre, sin embargo, no tiene aquí un taponaje, que podríamos interpretarlo como una oclusión de un vaso, bueno, típico del TEP. Y cuando tenemos la molécula de oxígeno que pasa a un alvéolo, que está adecuadamente oxigenado y tiene una buena perfusión. Entonces, en el primer caso hablamos del shunt, el clásico shunt, ¿no? El shunt. Entonces, no va a haber una adecuada ventilación-perfusión. Entonces, aquí, ¿qué va a estar? El gradiente aumentado. Eso se da en neumonías, edemas agudos de pulmón, clásicamente. Y en el segundo caso, pues existe un espacio muerto. El BQ puede llegar al infinito, ya que no llega la cantidad de sangre adecuada para que el oxígeno pueda difundir hacia los vasos. Típico ejemplo, tromboembolia pulmonar. Sin embargo, el ejemplo del medio es una difusión normal. Como hemos indicado, el cociente es de 0.8. Me olvidaba en este último, igual tenemos la presión el gradiente alvéolo arterial va a estar aumentado también. Bueno, entonces esta es una tabla un resumen prácticamente de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es el plus de esta tablita? De que te indica la respuesta al oxígeno a cada patología, ¿no? En la disminución de la presión de oxígeno a nivel alveolar, pues bueno, va a existir una respuesta al oxígeno. En la hipoventilación alveolar lo mismo, alteración de la difusión también. En el shunt no va a haber esa o va a ser escasa, y el desequilibrio en el BQ también va a existir, ¿no? Sin embargo, aquí también están los cocientes de difusión. Entonces, la insuficiencia respiratoria, como habíamos dicho, vamos a dividirlo para efectos prácticos, no en los 4, como habíamos hablado, no un inicio, sino en 2, las tipo 1, tipo 2, y las de 3 y 4 son las mixtas, que solamente se diferencian por el contexto, ¿no? Entre perioperatorias o en caso de shock. Entonces, la hipoxemia tipo 1 es un problema más de oxigenación, para que sepan, ¿ya? El problema de oxigenación más va a ir a los alvéolos, ¿ya? Y en la tipo 2, o sea, en la hipoxémica, por problemas de ventilación. Y en los problemas de ventilación muchas veces no solo ocupa la parte pulmonar, sino también ocupa la parte neurológica, la parte muscular y la parte de la bomba, ¿no? La bomba, estamos hablando del diafragma. Entonces, con fines prácticos igual, vamos a ir desglosando esto como habíamos indicado. Aquí tenemos una persona, la parte neurológica está intacta, por ejemplo. Sin embargo, las vías respiratorias también, pero llegamos al alvéolo y pues el alvéolo puede estar ocupado por sangre, como una hemorragia alveolar difusa, puede ser pus también por una neumonía o un distrés respiratorio, puede ser agua con edema o un distrés respiratorio, o también puede ser una oclusión del vaso, ¿no? Como una embolia pulmonar, o también células que pueden ocupar también en nuestros alvéolos, como las células eosinofílicas, linfocitos, cáncer, proteínas, grasa o también calcio, ¿no? El tratamiento va a depender del grado de insuficiencia respiratoria tipo hipoxémica, pues puede ir desde la cánula nasal hasta la ventilación mecánica. Y con respecto a la insuficiencia respiratoria hipercápnica, vamos a tener un memotécnico, ¿no? Igual, como dijimos, está a 3 niveles la hipoxemia tipo hipercápnica, a nivel central o a nivel muscular de la caja torácica, y ya también a partir de la bomba, que sería el diafragma. Entonces, cuando no pueden respirar, pues hablamos ya del sistema nervioso central, ¿no? Esto puede estar por distintos mecanismos, puede disminuir la frecuencia respiratoria, por sedantes, por ejemplo, cuando un paciente está recuperando de la cirugía, o por sobredosis de narcóticos o otros tipos de drogas. Cuando el paciente no puede respirar lo suficiente, o sea, está despierto pero se cansa y no logra respirar, pues estamos hablando muchas veces de mecanismos de sobrecarga a nivel respiratorio, o cuando el paciente no puede cumplir las cargas de demanda. Entonces estamos hablando de COPD, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o exacerbaciones del asma. Y cuando el paciente no puede respirar, pues ya estamos hablando de disfunciones neuromusculares, por ejemplo, a nivel del diafragma. Entonces estamos hablando de Guillain-Barré, miastenia gravis, botulismo o polio. Entonces, yo quisiera que vean esta imagen y bueno, a ver qué opinan. Es un paciente real, o sea, obviamente no le hemos captado la cara, pero vean cómo está respirando.
Entonces, muchas veces cuando tenemos una paciente con insuficiencia respiratoria, lo primero es verlo al paciente, ¿no? Entonces hay que destaparlo, hay que quitarle las colchas, si está en urgencias, desvestirlo. Muchas veces, bueno, si está en piso, habrá que sacar la bata y todo para revisar realmente cómo están trabajando esos músculos. Entonces, la disnea es esa sensación de falta de aire, es pues el síntoma más común asociado a insuficiencia respiratoria aguda. El uso de músculos durante la expiración también es indicativo de que puede haber una alteración en el flujo expiratorio durante la exhalación. Entonces, mediante la anamnesis tenemos que conocer el tiempo de evolución de la enfermedad, cuándo habrá empezado la insuficiencia respiratoria, hace 2 días, 3 días, no es lo mismo que haya sido eso hace 3 años por una patología de base. Y también la exploración física nos va a ayudar, obviamente la semiología aquí y eso están aquí reforzando sus conocimientos. Entonces, una parte muy importante es la auscultación pulmonar, aparte otros síntomas que vamos a ir teniendo, como fiebre, nos indicará tal vez probablemente un problema infeccioso, tos, ingurgitación yugular que puede estar relacionada con insuficiencia cardíaca, neumotórax o taponamiento cardíaco. Entonces, todo esto lo vamos a ir sacando desde la semiología con un abordaje no semiológico. Si se dan cuenta, hasta ahora no estamos pidiendo todavía del todo radiografías ni tomografías. Entonces, las características clínicas de una insuficiencia respiratoria a nivel respiratorio, como ven en las 2 columnas, la diferencia más que todo sería también que en la hipercápnica puede existir más somnolencia y letargo. Luego puede existir taquicardia, taquipnea, más que todo cefalea, arritmias y demás, ¿no? Esto con calma lo pueden revisar. Bueno, estos son los valores gasométricos que en todos los libros están, ¿no? En los libros de texto, estos son los valores de gases en sangre, pero a nivel del mar, ¿no? A nivel de la costa, ¿no? Si se dan cuenta, la PO2, o sea, la presión arterial de oxígeno es de 70 a 100 milímetros de mercurio, la saturación a nivel de la gas arterial, o sea, de la hemoglobina, es de 95 a 100, la PCO2 de 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 26. Sin embargo, no olvidemos que nosotros vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es importante y no podemos desconocer esta situación, ¿no? Este es un estudio peruano donde han hecho una recopilación de todos los niveles de gases en sangre en distintos niveles de altitud en Sudamérica. Los que tenemos acá es del doctor Vera, que es en La Paz, y del doctor Virués, que es en nivel del Alto, donde pues vemos ahí que las diferencias pues son claras, ¿no? Aquí la PO2, o sea, arterial es de 55.9 y este es de 58. Si nos ponemos estrictos con los textos, hasta nosotros estaríamos en insuficiencia respiratoria en este momento. Sin embargo, eso es para aclarar y para tener un mejor abordaje a nuestros pacientes. Esta es la gasometría arterial a nivel de, bueno, es otra revisión donde comparan los estudios del IVA del 97 aquí en La Paz, del doctor Vera a nivel del 91 y estos a nivel del mar del 98 de la CEPAR, ¿no? De la Sociedad Española de Neumología. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, existe también hay diferencias, eso para tomar en cuenta. Y esto es una definición, recomendación de consenso donde tuve la oportunidad de participar, es donde se definió los límites o cómo podríamos indicar insuficiencia respiratoria en la altitud. Entonces, se sugiere iniciar oxigenoterapia, en el consenso indicamos, a mediana altitud, que es de 1500 a 2000, si la saturación es menor a 90. A elevada altitud, de 2500 a 3000, si la saturación es menor a 88. Y si es de 3500 a 4380, es si la saturación es 86. Ahora, si agarramos un oxímetro de pulso y nos ponemos a la mayoría de ustedes, en promedio va a salir 92, 90, ¿no? Entonces, tener como metas de oxigenación también distintas. Nos vamos a enfocar en la gran altitud donde nosotros vivimos, está en saturación de oxígeno a nivel arterial, o sea, tras la gasometría de 88 y una PaO2 de 60. No podemos exigirnos más porque no es como vivimos realmente nosotros. Entonces debe evitar la hiperoxia, porque la hiperoxia ya por modelos fisiológicos y teóricos pues, indica que puede ser más dañino para una persona que beneficioso. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro nivel de saturación? Pues a gran altitud, pues 92%. Obviamente, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 tiene que estar de acuerdo al valor gasométrico a nivel de la altitud donde nos encontremos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se va a dar, lo principal, oxímetro de pulso. Creo que todos tenemos eso, enfermería igual lo tiene siempre. Entonces, lo primero, oxímetro de pulso, aparte, ¿no? De la revisión clínica y demás. Y posteriormente una gasometría arterial.
Este es un algoritmo para revisar gasometría arterial. Pues vemos, esto obviamente vamos a obviar porque a nuestra altitud pues tendría que estar menos de 55 milímetros de mercurio el PaO2. Entonces aquí vamos a ir viendo si la PaCO2 es normal o baja. Si es normal o baja, pues vamos a hacer una radiografía de tórax y vamos a ir viendo qué tipo de afección puede tener. Aquí tenemos que calcular el gradiente. Y ahorita les voy a enseñar una aplicación para calcular los gradientes o la presión de arterioalveolar. Entonces, si está disminuido, pues vamos a ir viendo que hay una disminución de la presión de oxígeno inspirado, pero si no está disminuido, si está elevado, pues vamos a ir viendo si corrige con oxígeno, ¿no? Si no corrige con oxígeno, pues estamos hablando de un shunt. Entonces, como habíamos indicado, ¿no? Puede ser colapso, neumonía, shunt intracardíaco. Sin embargo, si corrige con el aporte de oxígeno esto, pues estamos hablando probablemente de otra enfermedad que no está ocupando los alvéolos. En cambio, cuando tenemos PaCO2 alta, estamos hablando de una hipoventilación, igual hay que sacar el gradiente. Si el gradiente está elevado y la hipoventilación es solo una hipoventilación, pues alteración probablemente de la mecánica respiratoria o enfermedad neuromuscular u obstrucción de vía aérea superior. Sin embargo, si está elevada, pues hay hipoventilación con otro factor probablemente concomitante. Entonces, esto lo van a encontrar en la tienda de aplicaciones, o sea, es gratis igual. Es una aplicación donde puedes tú primero calcular la presión atmosférica acá. Entonces le pones 495, me dice en la imagen, y aquí está tu gases en sangre. Puedes poner cuánto de PaO2 tienes y también cuánto de PaCO2. Entonces automáticamente tú vas definiendo los datos y te va arrojando el gradiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso el gradiente está de 74, ¿no? Entonces alto. Bueno, entonces ya como habíamos indicado en el algoritmo, podemos ir pasando a la estudios de imagen. Pues en los estudios de imagen puede haber varios tipos de casos. Por ejemplo, un patrón normal puede hablarte de un EPOC, puede hablarte de un TEP en la mayoría de los casos, depresión del sistema nervioso central, obstrucción de vía aérea superior, o inhalación de humos, por ejemplo. La alteración localizada, pues ya nos habla de un proceso probablemente infeccioso o una atelectasia. Alteración difusa, estamos hablando de muchas veces de un distrés respiratorio, por ejemplo, o edema agudo de pulmón. Y patología extrapulmonar, pues un neumotórax, por el típico ejemplo. Entonces, el manejo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, vamos a ir por pasos, ¿ya? El manejo, pues, se centra principalmente en el tratamiento del trastorno subyacente. Como hemos visto, son varias causas y hay que identificarlas para poder tratarlas. A todos los pacientes que ya se detecte con una hipoxemia, pues se le debe administrar oxigenoterapia. El objetivo óptimo, pues, según el texto, es de 55-80 milímetros de mercurio y una saturación periférica entre 90 y 98. Sin embargo, estos son niveles a la costa. Como habíamos indicado, nuestra altitud, pues con 90% estaríamos más que satisfechos. Entonces, las modalidades de suministración de oxígeno pues van de distinto tipo, ¿no? En el hospital contamos prácticamente, si no estoy mal, con todos estos: cánulas de alto flujo, máscara simple, Venturi, máscaras y las cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Entonces, cada uno de estos dispositivos hay que conocerlos porque nos van a dar un estimado de fracción de oxígeno aproximado, que los cuales nos ayuda, digamos, a hacer nuestros cálculos a nivel de gasometría. El uso nasal el uso de cánulo nasal de alto flujo está entrando con más fuerza, ya que este es un estudio del 2021 que incluyó 200 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica debido a distintas etiologías, ¿ya? Y documentó una mortalidad de 16%, o sea, 12.4 frente a 28 versus BNI. Entonces, un aumento también existió de días de ventilador y riesgo reducido de neumonía en cánulo nasal versus BNI. Entonces, también es una propuesta adecuada y lo tenemos aquí en el hospital, ¿no? Entonces, las modalidades de suministro de oxígeno, pues hay que continuar, ¿no? Como habíamos indicado, hoy empezar con oxigenoterapia convencional para empezar en pacientes con hipoxemia, pero con trabajo respiratorio normal. Ahí que va de la mano la evaluación clínica que hemos hecho y la evaluación con gases en sangre o con el oxímetro de pulso. En pacientes con hipoxemia persistente, pese que está a más de 6 litros por minuto, por ejemplo, o oxígeno suplementario en ascenso, o que vaya más arriba de los FiO2 de 40, pues se recomienda usar cánulo nasal de alto flujo.
En pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda más disnea, ojo, con disnea o trabajo respiratorio elevado, utilizar también cánula nasal de alto flujo, como en la imagen que le habíamos mostrado, o el video. Entonces, el inicio del BNI también se puede dar como tratamiento de primera línea para la hipoxemia en pacientes con edema pulmonar cardiogénico, como se ha hecho en UTIN, o exacerbaciones agudas del EPOC, también lo hemos realizado. Mientras se inician pues otras intervenciones específicas para la enfermedad, es decir, tratar la causa que está produciendo la insuficiencia respiratoria, aunado a la terapia que va a ayudar esto a salir al paciente de este periodo de insuficiencia respiratoria. Entonces, el paciente que demuestra respuesta inadecuada a las terapias que nosotros hemos brindado o presentan signos de inestabilidad hemodinámica, ojo con esto, son necesarios pues ya, ¿para qué vamos a perder tiempo? Intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva que se hace en UTI. Entonces, si se dan cuenta, estamos yendo paso a paso y vemos que el paciente con disnea, hipoxemia y inestabilidad hemodinámica, no la pienses dos veces, pasar a la terapia intensiva. En general, cuando la cánula nasal de alto flujo y la BNI no logra controlar adecuadamente esta insuficiencia respiratoria, pues también en este otro escenario se evidencian marcadores de hipoperfusión tisular, se procede a una intubación endotraqueal y pues vamos a la ventilación mecánica. No hay que darle tanta vuelta a esto prácticamente. ¿Por qué? Porque al hacer muchas veces pruebas o hacer otro tipo de manejos, podemos perder tiempo. ¿Y quién paga eso? Pues el paciente. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria hipercápnica, la hipercápnica, como ya hemos indicado, es muchas veces el CO2 elevado y el pH bajo. Puede existir también una depresión a nivel neurológico del impulso respiratorio y pues eso generalmente pasa cuando el PCO2 está arriba de 75 milímetros de mercurio. Si se presentan signos de disminución del impulso respiratorio en el contexto también de hipercapnia, considera etiologías centrales, es decir, a nivel neurológico. Puede tener edema cerebral, puede tener un AVC isquémico, un AVC hemorrágico, entonces también tenemos que investigar esa parte. Si los hallazgos neurológicos son compatibles con un ictus agudo, por ejemplo, por la caída facial, disartria, debilidad muscular y alteraciones de la sensibilidad, pues bueno, haremos una tomografía de cerebro y abordaremos con neurología o neurocirugía. Si hay un aumento del esfuerzo respiratorio en el contexto de hipercapnia, pues rápidamente hay que ver también el historial médico, ¿no? Para ver si existen trastornos neuromusculares, enfermedades de la pared torácica, enfermedades pleurales, oncológicas también pueden entrar ahí, o EPOC, ¿no? O en caso, digamos, de todo eso no existiera, pues puede existir un componente ya de shock que se esté mezclando, un componente de insuficiencia respiratoria hipercápnica. El objetivo principal del tratamiento con insuficiencia respiratoria hipercápnica es el soporte respiratorio para disminuir el trabajo respiratorio. Es decir, muchas veces utilizamos en estos casos BNI, ¿no? Pero para BNI tenemos que tener dos criterios fundamentales. En primer lugar, los pacientes que reciben BNI deben respirar espontáneamente, es decir, el paciente tiene que estar respirando por su cuenta. Y el segundo, pues los pacientes deben tener la capacidad de proteger la vía aérea y también en caso, y poder retirarse también la mascarilla en caso de que pueda existir vómitos, ¿no? Estamos hablando de que un paciente inconsciente o con un Glasgow bajo, no podemos meterlo a BNI porque no cumple un criterio. Entonces a ellos directamente igual, ventilación mecánica invasiva. Los pacientes que no cumplen estos criterios deben ser monitorizados estrechamente o manejados idealmente en cuidados intensivos. Entonces, también hay otro artículo del 2023 donde también están recomendando y está entrando con fuerza cánula nasal de alto flujo para pacientes con EPOC. ¿Okay? Entonces también disminuye la estancia hospitalaria, disminuye el disconfort del paciente, es más tolerable el cánula nasal de alto flujo que pues, BNI. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba de terapéutica, ¿no? Con BNI o cánula nasal de alto flujo en pacientes de este tipo, si el pH no se va a normalizar o la PCO2 sigue incrementando y no mejora y el estado clínico del paciente empeora, a pesar de todo el soporte que has realizado y el tratamiento, has corregido las fugas y demás, entonces pues está indicado también la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica invasiva. Entonces, ¿cuánto tiempo nos podemos dar para esta evaluación? No estamos hablando de 12 horas, 24 horas, no. Entonces, muchas veces en estos tipos de pacientes podemos esperar 1 a 4 horas a la terapéutica. No estamos hablando de mucho tiempo. Si en 1 hora ves que no mejora y realmente está empeorando, pues bueno, también se detiene la terapéutica, se intuba al paciente y bueno, se conecta a ventilador mecánico no invasivo, o invasivo, perdón. Entonces, en el paciente de urgencias también,
con sospecha de falla respiratoria, pues a veces necesitamos un tipo de algoritmo para seguir un camino para poder abordar al paciente. Si el paciente llega a urgencias y no tiene datos de falla respiratoria, eso vemos clínicamente, ¿no? Entonces lo mantenemos en observación. Si existen dudas, si tiene una falla respiratoria evidente, pues bueno, procedemos a intubarlo. Pero el punto aquí es si realmente estás con dudas ante eso. Entonces, si tienes dudas, pues bueno, nuevamente vamos a recapitular. ¿Requiere proteger la vía aérea o no? Si no, pues bueno, alteración probablemente tiene una alteración de la oxigenación, la ventilación. Si tampoco tiene esto, pues requiere anticipar algún rumbo clínico, pues bueno, vamos a ir viendo observación o vamos a ir viendo intubación. Si digamos existe una alteración de la oxigenación o de la ventilación, puede ser candidato a ventilación mecánica no invasiva y agregar aquí también cánulas nasal de alto flujo. Si digamos no es candidato realmente este paciente por el distinto tipo de patología que puede tener o va empeorando en el transcurso de su evaluación, pues bueno, pasamos a intubación. Y si no, pues vamos a cánulas nasal de alto flujo y vamos viendo igual ahí. Si digamos fracasa, pues va a intubación y si no, pues va a observación. En el caso clínico, ¿qué se hizo de esta paciente? Entonces, se inició cánulas nasal de alto flujo. No, pese que tenía el pH bajo, pese que era mixta, ¿no? Tenía hipoxemia e hipercapnia. Entonces se fue titulando la cánula nasal de alto flujo con un flujo de 50 litros por minuto, una FiO2 de 30 y pues buscaron no una oxigenación del 100%, si se dan cuenta, con una oxigenación de 94% fue más que suficiente. El IROX, que es un índice de oxigenación que se usa mucho se usa prácticamente en cánula nasal de alto flujo, es de 14 y es un punto que pues este valor nos indica que tiene bajo riesgo de intubación endotraqueal. Entonces, como ven, los cambios a nivel de la hora, el cambio principal es el pH, ¿no? De 7.19 subió a 7.28 a expensas del barrido del CO2. Entonces, pasando a la UTI a la 1 hora, a las 14 horas nuevamente hacen una gasometría y el pH ya está en rango, ¿no? 7.35, el PCO2 en 44, el bicarbonato fue subiendo y el flujo se fue bajando, el flujo de 40 litros y el FiO2 a 25 para mantener una saturación igual a 94%. El IROX se mantenía bien, o sea, estaba alto, 15.6, que es lo que indicaba que era un bajo riesgo de fracaso o de intubación. Entonces, como habíamos indicado, esta es la paciente, como ven, es una paciente que está, bueno, esta es una unidad de terapia intensiva, este es igual a un ventilador similar a los que tenemos, también tiene el módulo para cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Entonces a las 14 horas con esa última gasometría deciden pasarlo a las 24 horas a oxígeno por puntas nasales, 24% de FiO2, o sea, estamos hablando de 2 a 1 litro de oxígeno y bueno, ven un poquito que en la caída de van incrementando más bien el aporte de que es la presión arterial de oxígeno y a las 48 horas aire ambiente y ya está el pH corregido y demás, ¿no? A esta terapéutica obviamente no conectándola a la cánula nasal de alto flujo se ha sanado milagrosamente la paciente, sino que va acompañada de la terapéutica pues de un paciente de este tipo, ¿no? O sea, aparte de líquidos probablemente control de dolor, corrección de la cirrosis. Entonces esta terapéutica pues solamente es como complemento aparte de todo lo que vas a hacer. Como conclusiones y para terminar, pues la falla respiratoria aguda es una condición frecuente y en paciente grave. O sea, aquí se van a topar durante su año de internado con varios pacientes de este tipo. Se requiere de un entendimiento adecuado de las causas, como hemos visto, son 5 mecanismos fisiopatológicos que provocan distintos tipos de falla respiratoria y si se dan cuenta no son tan difíciles, pero eso hay que ir acoplándolo a la clínica y a cada patología. Entonces, ya sea la insuficiencia respiratoria hipoxémica, la hipercapnia, el perioperatorio o secundario a la hipoperfusión en caso de shock, la falla respiratoria aguda requiere de un abordaje racional. O sea, pensemos antes de actuar, para obtener los mejores resultados de las intervenciones que vamos a ir realizando y las maniobras de diagnóstico temprano. Eso hay que detectarlo, ¿ok? Como la dación, para detectarlo, pues no necesitas hacer gasometría a todos tus pacientes que están internados, sino una medición de saturación de oxígeno como screening ya te puede ayudar o dar idea de qué paciente puede ir empeorando o está en periodo de empeoramiento. También los gases en sangre arterial pueden ayudar a diferenciar el tipo de insuficiencia respiratoria y orientar los próximos pasos que puedes ir dando para la evaluación y el tratamiento.
Entonces el tratamiento debe estar dirigido al trastorno primario. Como hemos dicho, hay trastornos neurológicos, pulmonares, cardiológicos, de la pared torácica, y apuntar a mantener una oxigenación tisular adecuada. Como hemos visto en el consenso que ha salido recién más hace un año, ya hemos tratado de definir cuánto de oxígeno puede un paciente tolerar o estar tranquilo a esta altitud, ¿no? Entonces también esos detalles hay que tomar en cuenta y no mantenerlos abajo, bueno, en emergencia o en terapia intensiva también, pues con una saturación de oxígeno central, una saturación de oxígeno periférica de 100%, sin embargo tratar de bajarlo a su nivel fisiológico, ¿no?, con el que vivimos nosotros. Entonces también hay que mantener un pH normal, y eso ya con las modalidades que habíamos indicado, ¿no?, cánulo nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, cánulo nasal de alto flujo, y en última instancia ventilación mecánica invasiva. Muchas gracias.